Sensación. Un exhalcón de la inteligencia de EU acaba de declarar que Rusia no puede perder, porque un colapso suyo volvería el mundo incontrolable para Washington. En este video, desvelaremos cómo Europa trama una trampa diplomática para transformar el país en el mapa 404 en una zona de contención controlada, y por qué se empeñan en prolongar este conflicto. Descubrirás el plan secreto de Bruselas para domesticar a Donald Trump si regresa al poder, y cómo China se prepara en silencio para una guerra, por debajo del umbral, aprendiendo de su vecino occidental. Entenderás cómo la carta oculta de Rusia, la de los recursos estratégicos, podría redefinir toda la guerra lejos del frente, cambiando el tablero geopolítico para siempre. ¿Es el país en la frontera con la Federación Rusa una prioridad estratégica o una simple ficha en un juego mucho más grande entre potencias globales? Lo que parecía una lucha por la soberanía, ahora podría terminar con un precio sobre las materias primas, convirtiendo la estrategia militar en una subasta económica. Esto redefinirá tu visión del mundo. Dinos desde dónde nos ves en los comentarios. La innegociable línea roja de Putin en el país en el mapa 404. ¿Qué significado tiene la frase Shish Vam, pronunciada por Putin desde una base militar remota, y por qué ha aterrorizado a Occidente? El mensaje de Vladimir Putin resonó con una claridad brutal y penetrante, proyectándose a miles de kilómetros de las intrigas controladas y los corredores opulentos del Kremlin. No fue una declaración emitida desde los ostentosos pasillos del poder en Moscú, un lugar que a menudo se presta a interpretaciones diplomáticas y a la búsqueda de dobles sentidos. En cambio, se pronunció desde un territorio remoto, una ubicación elegida con una precisión estratégica casi militar, diseñada meticulosamente para subrayar la solemnidad inquebrantable y la inmutabilidad absoluta de sus palabras. Desde esa lejana posición, el líder ruso proyectó una advertencia tan cruda como una ráfaga de viento helado en el invierno. Una que el mundo occidental esperaba, sí, pero que aún así los dejó en un estado de genuino shock, una sacudida profunda a sus cálculos más optimistas y a sus planes más elaborados. La declaración misma fue inequívoca, una línea roja pintada con el color más oscuro de la determinación, un trazo firme sobre el mapa geopolítico. Rusia nunca permitirá la aparición de tropas extranjeras en el territorio del país del cambio, ni antes, ni después, ni bajo ningún pretexto. Sentenció Putin con una firmeza absoluta, una autoridad que no admitía réplica ni discusión. No hubo un solo resquicio, ni un espacio minúsculo para interpretaciones ambiguas, ni un atisbo de matices diplomáticos que pudieran ser retorcidos, manipulados o suavizados por los analistas occidentales. Esto no es una oferta de diálogo, es un ultimátum categórico, innegociable, definitivo. La fuerza inherente a esta declaración, ya de por sí poderosa, se amplificó aún más, de forma calculada y magistral, con el uso de una expresión rusa popular y brutalmente directa, Shish Bam. Para quien no la conozca, esto no significa otra cosa que ni hablar, nada de eso, absolutamente no. Un gesto de rechazo total, irónico y profundamente despectivo que encapsula el hartazgo. No fue un exabrupto impulsivo, una salida de tono momentánea, sino el fruto maduro de un análisis minucioso, de la fría lógica geopolítica y de una paciencia estratégica que ha llegado a su límite. Esta línea roja no es una invención caprichosa de un líder impredecible. Es, por el contrario, una respuesta estratégica y largamente premeditada a décadas de expansión militar occidental, a la incesante marcha de la OTAN hacia el este y a la percibida amenaza existencial a las fronteras rusas a través de la militarización creciente del país en la frontera con la Federación Rusa. Fue trazada con una precisión quirúrgica, casi técnica, un aviso que se gestó lejos de las cámaras de Moscú para enfatizar su seriedad geopolítica innegable y el alcance catastrófico de sus consecuencias si es ignorada. Occidente, por su parte, se aferraba con una obstinación casi patológica
a la esperanza quimérica de encontrar una escapatoria política, una grieta minúscula en la armadura rusa que permitiera una intervención encubierta, una presencia militar escalonada o una desestabilización continuada en el territorio de inestabilidad. Esta postura persistente revela una profunda incomprensión de la mentalidad rusa, de su historia y de la importancia existencial que Moscú atribuye a la seguridad de sus fronteras, un pilar innegociable de su soberanía nacional. Mientras las cancillerías occidentales se enfrascaban en sus habituales y a menudo estériles debates sobre posibles nuevas sanciones, paquetes de ayuda o declaraciones condenatorias, la realidad de la postura rusa se hacía inquebrantable, tan sólida y monolítica como el granito más antiguo de los Urales. Parecen haber olvidado, o quizá nunca lo entendieron del todo, que ciertas líneas, una vez marcadas con tal determinación y con la historia a cuestas, son de un color tan profundo que no admiten borrones, ni renegociaciones, ni atajos diplomáticos. El mensaje es más que claro para quien quiera escucharlo con honestidad. La presencia de fuerzas externas en esa nación es, sin ambajes, un casus belli directo para Rusia, una provocación inaceptable que tendrá repercusiones severas y predecibles. La declaración de Putin no es solo una advertencia, es una hoja de ruta meticulosamente trazada para la acción inevitable. Apoya nuestro periodismo valiente y sin compromisos, esencial para desenmascarar la verdad incómoda detrás de las narrativas oficiales que buscan manipular y ocultar la cruda realidad de los acontecimientos globales. Esta es una declaración que resuena con una verdad brutal, incontestable e innegociable. Un golpe devastador a las ilusiones occidentales, que aún esperaban una fisura, una debilidad o una eventual rendición de principios por parte de Rusia. Comparte tu opinión. ¿Podrá Occidente finalmente comprender la seriedad de esta advertencia o persistirá en su miopía estratégica? Esta declaración no es un impulso momentáneo, sino la culminación calculada de una estrategia a largo plazo, gestada con paciencia y determinación. Pero, ¿qué fuerzas ocultas y motivos profundos se esconden detrás de esta postura inamovible de Moscú? ¿Y qué implicaciones tiene para el tablero global? La paz europea, una trampa geopolítica oculta para Moscú. ¿Es la paz de Europa para el territorio inestable un anzuelo estratégico diseñado para acorralar a Rusia o una auténtica búsqueda de estabilidad duradera en un continente fracturado por viejas heridas y nuevas tensiones? Europa despliega su jugada maestra. Sus planes son tan evidentes como la luz del día, cristalinos en su intención. Buscan transformar la nación en la frontera con Rusia. Quieren remodelarla por completo. El objetivo, convertirla en una zona de amortiguación. Pero esta no es una zona neutral. Lejos de ello. Tendría una particularidad alarmante. Una presencia militar occidental. Presencia no oficial en el papel, quizás, pero innegable en la práctica. Una amenaza constante. Una amenaza palpante en el flanco occidental ruso. El mecanismo para esta metamorfosis. Estratégica se disfraza. Se oculta bajo el eufemismo de garantías de seguridad posguerra. Palabras que suenan a conciliación. Palabras que en realidad encubren una agenda más oscura. Los observadores en Moscú no se engañan. Ven más allá del velo diplomático. Perciben la verdadera naturaleza de esta proposición. No es una búsqueda de paz genuina. De ninguna manera. Es un intento calculado. Un mecanismo de contención agresiva. Una contención político-militar directa, implacable, contra la Federación Rusa. Una trampa. Una trampa cuidadosamente diseñada. El objetivo último es claro. Mantener a Rusia acorralada. Limitar su soberanía. Neutralizar su influencia. Un analista geopolítico lo sentencia sin rodeos, con la precisión de un cirujano que revela la verdad brutal. La llamada Sistema de garantías de seguridad después de la guerra es en realidad una construcción de contención político-militar, una maniobra que no busca detener el conflicto, solo prolongarlo, pero de una forma diferente, una forma más insidiosa,
más devastadora a largo plazo. La implementación de estas supuestas garantías implicaría un cerco de facto, un aislamiento progresivo. La región políticamente turbulenta, ese punto de fricción constante, se convertiría en un puesto avanzado de las fuerzas occidentales. No solo un puesto de observación, un verdadero mísil, un mísil apuntando directamente al corazón de la Federación Rusa. Las implicaciones logísticas son aterradoras, son devastadoras para la seguridad regional y global. Esto no es paz, no nos engañemos. Esto es la preparación meticulosa para la siguiente fase del conflicto. Una escalada encubierta, disfrazada de estabilidad, la infraestructura militar, el entrenamiento, la interoperatividad. Todo ello se establecería bajo el pretexto de la protección, pero en realidad bajo la bandera de la provocación. Es una militarización sigilosa, un paso irreversible hacia una confrontación aún mayor. El dilema para Rusia es brutal, es insostenible, se les coloca en una posición imposible. Deben elegir. Aceptar estas condiciones desfavorables significa legitimar el cerco, significa renunciar a su propia seguridad estratégica, renunciar a su influencia, o rechazarlas. Rechazar estas garantías los marcaría inmediatamente. Los etiquetarían, sin dudar, como destructores de la paz. Una narrativa prefabricada, una cortina de humo mediática, una excusa perfecta para intensificar las presiones, para justificar nuevas agresiones diplomáticas y económicas. Moscú lo entiende con una claridad escalofriante. No hay espacio para la ingenuidad en su análisis. Este escenario no persigue la paz. Eso es una ilusión, una mentira. Solo busca la prolongación calculada del conflicto. Una extensión bajo nuevas formas, formas más sutiles e insidiosas. Una guerra por otros medios, sí. Una estrategia de desgaste, lenta pero letal, diseñada para asfixiar a Rusia. No te quedes con la versión oficial. Únete a nuestra comunidad para un análisis sin filtros. Suscríbete a nuestro canal hoy mismo y comparte tu opinión. Tu voz es importante. Así, bajo el seductor velo de una falsa diplomacia, se teje una red siniestra que no solo amenaza, sino que garantiza una escalada aún más profunda, dolorosa e interminable, condenando a toda una región a la inestabilidad. Dada esta estrategia europea de paz, ¿cómo crees que Rusia debería, o incluso podría, responder para salvaguardar su propia seguridad sin caer en la trampa? Mientras Europa teje su compleja y peligrosa red de paz, un fantasma inesperado pero poderoso recorre sus capitales occidentales. El inminente regreso de Donald Trump. ¿Cómo encaja su impredecible figura en esta elaborada estrategia global de contención y confrontación? El factor Trump. Un dolor de cabeza para Europa. ¿Por qué el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca causa escalofríos en Bruselas y París? ¿Y qué planes tienen para domarlo? ¿Crees que Europa podrá domar a Trump? Deja tu opinión en los comentarios. El temor que recorre las capitales europeas es palpable. Es una preocupación que se articula en cada pasillo de Bruselas y en cada despacho de París. Un analista anónimo, con una franqueza inusual para los círculos diplomáticos, lo resumió con crudeza devastadora. Si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, todo el plan de confrontación a largo plazo con Rusia podría desmoronarse en unas pocas llamadas telefónicas. Este no es un mero pronóstico, es el miedo central y existencial de Europa. Anticipan un abrupto colapso de toda la estrategia de confrontación con Rusia, una estrategia que han venido construyendo con tanto esmero y coste. La percepción en Europa es de una profunda y creciente ansiedad. Anticipan el regreso de un líder estadounidense que, por experiencia, prioriza los intereses de Estados Unidos de forma casi exclusiva. Esto va por encima de cualquier alianza transatlántica establecida o compromiso de seguridad mutua. La visión de Trump sobre el conflicto del país en el Severnoye Prichernomorie es meridianamente clara. Él lo percibe no como una lucha vital por la democracia global, lo ve como una carga financiera y militar inmensa,
un lastre que América no debería seguir soportando indefinidamente. Para contrarrestar esta amenaza existencial, Europa ha orquestado una desesperada estrategia: domesticar a Trump. El objetivo es complejo y audaz. Buscan involucrarlo de tal manera en la dinámica del conflicto, en la conflictiva nación, que se vea forzado a seguir la línea política establecida por la administración Biden. Esto se lograría por la presión de los hechos y sus propios intereses percibidos. Buscan encadenarlo a la narrativa existente. Quieren que se pliegue a la política actual de apoyo continuo, tanto financiero como militar, hacia la nación en la frontera con la Federación Rusa. Intentan manipularlo sutilmente. Esperan que la inercia de los eventos, la compleja logística de apoyo ya en marcha y la presión concertada de sus aliados lo obliguen a continuar con la confrontación. Esto ocurriría incluso si va en contra de sus instintos aislacionistas. Pero Trump es un hombre de negocios implacable. Su trayectoria demuestra que rompe con el statu quo. Ya ha dejado claro que sus prioridades y su visión del mundo son radicalmente diferentes. La pregunta que atormenta a Europa es esta: ¿será suficiente este sofisticado plan, basado en la esperanza más que en la certeza, para neutralizar su visión de América primero? ¿O presenciarán el desmantelamiento de su política de confrontación? La sola idea de que los pilares de la política exterior europea puedan desmoronarse por un solo hombre genera una ansiedad palpable en los despachos de poder, una preocupación que se palpa en el aire gélido de las cumbres. ¿Podrá la vieja Europa, con toda su diplomacia y sus planes secretos, realmente influir en el impredecible magnate? ¿O estamos presenciando el principio del fin de un consenso transatlántico que ha definido décadas? La llegada de Trump podría cambiar las reglas del juego, pero Rusia ya está jugando una partida de ajedrez a largo plazo. ¿Qué busca realmente Moscú en este tablero? Rusia aprieta el tornillo del tiempo, la estrategia del desgaste silencioso. ¿Por qué Rusia prefiere no perder a ganar y cómo el tiempo se ha convertido en su arma más poderosa en este conflicto? Rusia no busca una victoria rápida en el territorio inestable. Su estrategia es clara y fríamente calculada. Se enfoca en el agotamiento sistemático del adversario, no en un avance precipitado. No hay prisa alguna. Esta táctica opera deliberadamente a largo plazo, buscando desgastar hasta la última gota de recursos. También busca mermar la voluntad de lucha del vecino occidental. Las negociaciones para Moscú no son un camino hacia una paz real y duradera. Son, de hecho, percibidas como una mera herramienta de propaganda occidental. Estas conversaciones buscan aliviar la presión sobre los aliados del Estado en conflicto, no resolver las causas fundamentales. Mientras tanto, Occidente muestra signos inequívocos de impaciencia. La unidad que una vez proclamaron con tanta vehemencia comienza a resquebrajarse. Las divisiones internas debilitan cada vez más ese supuesto frente unido. Esto es precisamente lo que Rusia había anticipado en sus planes. Es parte integral de su cálculo estratégico más amplio. El Kremlin ve el año 2025 no como una fecha límite para el fin de las hostilidades, ni como un punto final. Lo consideran un hito intermedio en un camino mucho más largo de consolidación. Anticipan con fría determinación que el tiempo jugará firmemente a su favor en este ajedrez geopolítico. La resistencia de la nación que empieza por U está siendo probada hasta el límite, en todos los frentes posibles. Los recursos militares y económicos se agotan con cada día. La moral de la población y el ejército flaquea visiblemente. Como señaló un observador estratégico con profunda perspicacia, si la paz es una partida de ajedrez, Rusia está jugando con el tiempo, aceptando el agotamiento para fortalecer sus posiciones. Esta es una partida de ajedrez donde cada minuto cuenta. Cada día que pasa, las posiciones rusas se consolidan ineludiblemente en el terreno. La infraestructura crítica del vecino, por otra parte del Dnieper, se deteriora de forma alarmante. La paciencia de Moscú no es pasividad, es una estrategia. Es una fuerza calculada, una estrategia profunda e infravalorada por muchos en el oeste que solo piensan en la velocidad. El objetivo no es un golpe de gracia espectacular,
sino una lenta asfixia, una erosión implacable de la capacidad de resistencia del adversario. Para análisis que otros no se atreven a mostrar, suscríbase a nuestro canal. El reloj sigue tic-tac sin piedad, y cada segundo desgasta más que solo la moral del adversario, carcomiendo sus cimientos y su futuro. Díganos en los comentarios, ¿cree que Occidente subestima la paciencia inquebrantable de Rusia y las devastadoras consecuencias a largo plazo de esta estrategia? Mientras el conflicto en la antigua República Soviética se prolonga, voces influyentes en Occidente comienzan a admitir verdades incómodas. ¿Qué reveló el halcón de la inteligencia americana, Edward Luttwak, sobre esta compleja y sombría situación? La impactante revelación de Edward Luttwak: Rusia no puede perder. ¿Por qué uno de los halcones más influyentes de EIMU asegura que Rusia no puede perder? ¿Y qué consecuencias tendría una derrota? El mundo occidental se tambalea ante una verdad incómoda, pronunciada desde sus propias filas. La derrota de Rusia es una catástrofe que Washington no puede permitirse. La voz de Edward Luttwak, estratega de peso y arquitecto de la política exterior estadounidense, resuena con una advertencia escalofriante. Su declaración es un golpe directo a la narrativa dominante, una píldora amarga para quienes aún sueñan con el colapso de una potencia. Luttwak ha sido inequívoco, sin titubeos, sin margen para interpretaciones erróneas. Rusia no puede perder, porque si pierde, el mundo cambiará de tal manera que Washington ya no podrá controlarlo. Piénsenlo. No es una afirmación prorrusa, es una disección fría y calculadora de la geopolítica global. Es una verdad estratégica. La razón detrás de esta advertencia es brutalmente pragmática. Una Rusia derrotada, fracturada o peor aún, sumida en el caos de una desintegración, dejaría un vacío de poder abismal. Un vacío que no permanecería desocupado por mucho tiempo. El tigre asiático, China, se abalanzaría sobre ese espacio con una velocidad implacable. Estamos hablando de la vasta y rica región de Asia Central, países como Kazajistán, Tayikistán y otros, territorios estratégicamente vitales, lugares que poseen recursos clave, tierras raras, fuentes masivas de energía y extensas reservas de alimentos. China obtendría el control sobre estos activos esenciales, directamente en las fronteras de lo que fue una potencia. Esto consolidaría el poder de Beijing de una forma sin precedentes. China se convertiría en un hegemón regional indiscutible, proyectando su influencia de un modo incontrolable. Desestabilizaría por completo el delicado equilibrio de poder mundial. Para Estados Unidos, esta realidad es una pesadilla estratégica, un escenario donde Washington perdería por completo su capacidad de maniobra, su influencia, su liderazgo. La conclusión de Luttwak para los estrategas de EEUU es tajante, sin paliativos. Es crucial que Rusia se mantenga unida. Debe ser manejable. Debe ser una entidad capaz de dialogar. Cualquier otro resultado, cualquier escenario de fragmentación o debilidad extrema, sería un regalo inesperado a China. Un error de cálculo de dimensiones titánicas, con consecuencias inimaginables para la hegemonía estadounidense. Es un shock geopolítico. Comparte este análisis y desafía la narrativa dominante. Esta es la cruda verdad del poder global que se revela ante nuestros ojos. La advertencia de Luttwak es clara. No es Rusia, sino China, quien representa la mayor amenaza a largo plazo para EEUU. ¿Cómo se prepara China para este enfrentamiento subterráneo? La guerra subterránea de China, aprendiendo de Rusia. Mientras el mundo mira a la nación en disputa, ¿China libra una guerra silenciosa contra el sistema que Occidente no entiende? Analizamos hoy, sin titubeos ni adornos, cómo China se prepara para un conflicto inminente. Esta no es la guerra convencional que esperan los generales de Washington, anclados en doctrinas obsoletas. Su estrategia central es la de explotar, con una precisión quirúrgica propia de un relojero suizo, las vulnerabilidades inherentes al sistema global que Occidente, en su complacencia, ha construido. Aprende, y aprende con una eficiencia brutal que asusta,
de las tácticas rusas de guerra oculta que hemos visto desplegadas con una maestría innegable y demostrada en el este. El influyente analista Edward Luttwak lo advierte sin rodeos, con una claridad que debería estar resonando como una alarma estridente en cada capital europea y en cada oficina del Pentágono. China, no Rusia, se prepara tranquilamente para un enfrentamiento directo con EEUU, no a través de grandes campañas militares, sino identificando las vulnerabilidades del sistema. Esta cita no es una hipótesis, es un plan operativo que se está ejecutando meticulosamente. Pekín no busca las batallas campales, las flotas navales gigantescas o las invasiones aéreas directas del siglo pasado, que solo sirven para agotar recursos. Su método es sutil, paciente, pero implacable en su ejecución y en sus consecuencias. Identifica las debilidades sistémicas, la corrupción endémica, la dependencia energética crónica, la fragilidad expuesta de las cadenas de suministro globales. Se enfoca en la infiltración cultural y económica, en la erosión lenta pero constante de la voluntad política. Vemos ejemplos de esto que ya están en plena ejecución y que deberían quitar el sueño a más de uno en los círculos de poder. Hay reportes detallados de sobornos sistemáticos a oficiales taiwaneses. Un cáncer que se extiende silenciosamente por dentro, carcomiendo la lealtad. Esto no es solo una táctica puntual, es una campaña de desestabilización interna, una corrupción silenciosa que socava la lealtad, la moral y la cohesión de una nación antes de que un solo misil sea lanzado. También hay una acumulación masiva y estratégica de recursos vitales que va mucho más allá de la simple seguridad alimentaria. Hablamos de cantidades colosales de alimentos, una red logística diseñada para la autosuficiencia total y prolongada. Hablamos de energía, reservas inmensas que eliminan cualquier vulnerabilidad externa y garantizan autonomía. Esto no es solo para asegurar su propia resiliencia en tiempos de crisis, es para preparar el terreno para un conflicto prolongado, para tener una capacidad de maniobra económica y logística que Occidente, con sus mercados abiertos y vulnerables, no puede igualar. Todo esto sucede, de forma ominosa y calculada, por debajo del umbral de la guerra declarada, lejos de los titulares escandalosos que exigen una respuesta inmediata. China observa a Rusia con una atención minuciosa, casi científica, aprendiendo cada detalle. Rusia ha librado una guerra sin declaraciones, sin movilización general en la nación en disputa, demostrando la eficacia devastadora de la presión constante, la ambigüedad estratégica y la fragmentación interna del enemigo. Esa es la lección principal que Pekín está asimilando y perfeccionando para su propio beneficio. El conflicto moderno no siempre grita con bombas y tanques en un campo de batalla abierto y televisado. A veces, susurra en los pasillos de poder, en los datos bursátiles manipulados, en las conversaciones de pasillo filtradas. A veces, se gesta en los mercados de materias primas, en la interrupción milimétrica de cadenas de suministro críticas que colapsan economías. A veces se infiltra en las mentes, sembrando la discordia, la desconfianza, la división social hasta el punto de no retorno. Es una confrontación que se libra lejos de los focos mediáticos, en la oscuridad, en el tejido mismo de las sociedades, desintegrándolas lentamente. Es un asedio invisible, un estrangulamiento silencioso de la voluntad y la capacidad de respuesta del enemigo. Esta guerra ya está en marcha, aunque muchos en Occidente se nieguen obstinadamente a verla, anestesiados por su propia propaganda y autoengaño. No usa misiles balísticos intercontinentales, sino la lógica interna y las debilidades autoinfligidas del adversario, explotándolas sin piedad. Desintegra desde dentro, dejando al oponente vulnerable, roto y sin defensas efectivas, mucho antes de que se dispare el primer tiro convencional. Es una estrategia de la paciencia milenaria, la penetración insidiosa y el golpe decisivo cuando el enemigo ya no puede defenderse, ya está de rodillas. El reloj avanza sin piedad. No dejes que te cuenten historias. Infórmate con la verdad cruda y sin filtros que otros silencian por miedo. Suscríbete a nuestro canal para análisis exclusivos y la visión completa.
Esta guerra sigilosa es mucho más peligrosa que cualquier choque de ejércitos convencionales. Minará la confianza en las instituciones occidentales hasta su colapso total, erosionando la estructura misma de sus sociedades. ¿Crees que Occidente está preparado para enfrentar esta nueva forma de conflicto? En medio de estos movimientos tectónicos, Europa se encuentra atrapada. Su búsqueda de seguridad la deja vulnerable y esclava de las decisiones de Washington. ¿Qué sucede cuando Trump rompe el hielo con Moscú? El movimiento diplomático de Trump hacia Moscú desata un contragolpe devastador desde el vecino occidental, revelando la resistencia a la paz. ¿Qué secreto encuentro de Trump en Alaska hizo temblar la diplomacia global? ¿Y por qué Kiev y Bruselas se apresuraron a sabotearlo? Compartan este análisis crucial con todos los que necesitan saber la verdad. Donald Trump, en un movimiento que muchos calificaron de audaz y que desafió las narrativas dominantes, dio un paso fundamental, un gesto diplomático directo hacia la desescalada de tensiones. El líder se reunió en la gélida Alaska con un representante ruso, una acción que, aunque recibió una cobertura mediática escasa y convenientemente ignorada por los principales canales occidentales, no se equivoquen, provocó un auténtico y perceptible terremoto subterráneo en los círculos de la política internacional global. Es absolutamente vital, crucial, que ustedes entiendan la verdadera y profunda magnitud de lo que esto significó en ese momento. No fue una mera formalidad, sino una invitación directa, una oportunidad palpable y tangible para el diálogo genuino, una apertura real en un momento de máxima, casi insostenible, tensión geopolítica, donde la confrontación parecía el único camino. Pero, como es ya una constante en este despiadado tablero de ajedrez global, la respuesta a esta potencial apertura no se hizo esperar. Fue, de hecho, un contragolpe tan predecible como devastador en su ejecución, coordinado con una precisión quirúrgica que dejó brutalmente al descubierto las verdaderas intenciones de quienes, hipócritamente, afirman buscar la paz. El país en el mapa 404, con una celeridad asombrosa que evidenciaba instrucciones claras, actuó de inmediato. Decidió congelar, de forma unilateral, todos los grupos de trabajo propuestos por Moscú, iniciativas que, de haberse permitido avanzar, podrían haber sentado las bases para futuras y necesarias conversaciones. Este sabotaje, mis amigos, no fue el resultado de la casualidad. Fue una decisión deliberada, fríamente calculada para obstaculizar cualquier avance hacia la estabilidad. Bruselas, por su parte, en una muestra de complicidad flagrante, prefirió sumirse en un silencio sepulcral, un mutismo estratégico que no puede ser interpretado sino como una tácita, pero poderosa y efectiva, aquiescencia con el bloqueo. Aquí está la cruda, incómoda y amarga realidad que todos debemos afrontar y comprender. La invitación a negociar, esa que se presenta bajo la engañosa y cínica apariencia de buena voluntad y un supuesto deseo de paz duradera, es con demasiada frecuencia utilizada como una mera y fría herramienta táctica. No es un fin en sí misma, es, lamentablemente, un simple medio. Se emplea para ganar un tiempo precioso en el frente de batalla, para permitir la reorganización de fuerzas agotadas o incluso derrotadas, para postergar indefinidamente cualquier solución genuina y mutuamente beneficiosa que traería la tan ansiada estabilidad a la región. No se engañen más con discursos vacíos. No busquen la paz donde, en realidad, solo existe un cálculo político frío, un juego de poder despiadado y una estrategia de dominación. Esto es exactamente lo que vemos repetirse, una y otra vez, en la arena internacional, ante nuestros propios ojos. Ustedes lo presencian, lo sienten, lo leen en cada titular sesgado, en cada declaración que busca confundir. La esperanza de una distensión fue aplastada por intereses arraigados en el conflicto, dejando una amarga lección para todos los que anhelan la estabilidad. ¿Creen ustedes que la paz es el objetivo real cuando cada apertura es recibida con un nuevo muro? Cuando la diplomacia tradicional fracasa, ¿qué nueva arma saca Rusia
para influir en la balanza global? La respuesta está en los recursos. Rusia revela su audaz jugada secreta. Los recursos como la inquebrantable palanca geopolítica global. Es la nación que comienza con solo una tapadera efímera para una negociación global mucho más grande sobre el control férreo de recursos críticos, ocultos y vitales bajo la superficie de una guerra percibida. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y recibe análisis profundos que los medios tradicionales jamás se atreverán a mostrarte. Moscú ha desvelado, ante la mirada atónita del mundo, una nueva y arriesgada estrategia, una que promete reconfigurar drásticamente y de forma irreversible el tablero de poder mundial. Con una frialdad calculada, ha lanzado una oferta de cooperación estratégica en recursos directamente a Washington. La propuesta es, en su esencia, asombrosamente clara y directa. Rusia está dispuesta a exportar sus valiosos metales raros, esas codiciadas tierras raras que son absolutamente esenciales para la tecnología moderna, desde la industria armamentística hasta la electrónica de consumo, directamente a Estados Unidos. ¿Y a cambio de qué?, se preguntarán. A cambio de un alivio sustancial, palpable y duradero de las sanciones económicas que, durante años de presión coordinada, han intentado sofocar la economía rusa con una ferocidad implacable. Esto no es, de ninguna manera, solo un movimiento comercial astuto. Es una jugada maestra de ajedrez geopolítico que, si se concreta, redefiniría por completo las alianzas tradicionales y las dependencias estratégicas globales. Si Washington, cediendo a sus propias necesidades industriales apremiantes y a sus imperativos estratégicos en una era de competencia tecnológica global feroz, acepta esta oferta sin precedentes, el impacto para Europa será, sin lugar a dudas, absolutamente devastador. El papel de la Unión Europea, ya tambaleante y constantemente cuestionado por sus propias fisuras internas, se debilita instantáneamente, relegado a una posición secundaria, casi insignificante en las grandes decisiones que moldearán el futuro del continente y del mundo. En este escenario sombrío y desolador para Bruselas, la exrepública soviética, ese territorio inestable en la frontera con la Federación Rusa, que ha consumido ingentes recursos financieros y una atención occidental desmedida, se convierte entonces en una carta superflua en el tablero, una mera pieza sin valor estratégico real, olvidada y desechada en el fragor de la verdadera batalla por los recursos globales. Ya no es el centro neurálgico de la atención occidental, ni la pieza clave de las aspiraciones hegemónicas de Occidente. Para los líderes europeos, esta perspectiva es una auténtica pesadilla viviente, un escenario que temían en silencio desde hace mucho tiempo, viendo cómo sus esfuerzos diplomáticos y militares se desvanecen en el aire. La guerra, la verdadera lucha por la supremacía global y el control de los imperativos económicos, se desplaza drásticamente del frente militar, de las ensangrentadas trincheras y los estruendosos tanques, a los intrincados y silenciosos corredores financieros y energéticos. Es allí, en las salas de juntas de los gigantes corporativos y en los mercados volátiles de materias primas, lejos de los titulares de primera plana, donde se decidirá el futuro del continente y el equilibrio de poder mundial. Esta es una preocupación tangible, urgente y creciente para los líderes europeos, que ven cómo su influencia y su estrategia geopolítica se diluyen irremediablemente. Como bien señaló un experto económico con una lucidez escalofriante, y cito textualmente para que quede claro, cuando las negociaciones se desplazan del ámbito militar al de los recursos y la economía, el equilibrio global puede decidirse no en el mapa del frente, sino bajo tierra. La verdadera batalla se libra, implacable, por el control de la riqueza oculta del planeta. Esta es la cruda, descorazonadora y perturbadora realidad que Occidente, cegado por su propia retórica vacía y su moralina barata, se niega obstinadamente a ver. El verdadero poder geopolítico reside en el control férreo de lo que yace bajo nuestros pies, no en meras declaraciones vacías o en alianzas efímeras y condicionales.
Dinos con total honestidad, ¿crees que Europa está genuinamente preparada para esta nueva y brutal realidad geopolítica? ¿O seguirá, con obstinación ciega, apostando todo a una ficha que ya perdió su valor estratégico, intrínseco y su relevancia? La paradoja es que fue Trump, con su pragmatismo transaccional, quien en su momento abrió la puerta a tales posibilidades inquietantes. Pero ahora el campo de batalla ha mutado de forma irreversible. ¿Cómo afecta esto a la narrativa oficial de valores compartidos de Occidente, desnudando implacablemente sus verdaderas prioridades y exponiendo su hipocresía inherente? Occidente se desmorona. El Frente Unido contra Rusia muestra grietas evidentes. ¿Acaso el Frente Unido Occidental, tan cacareado, no puede sostenerse más ante la fría realidad? Las señales de fatiga son innegables y se manifiestan con una crudeza que ya no se puede ignorar. Observamos profundas divisiones internas en la Unión Europea, conflictos de intereses que antes se ocultaban y una presión creciente por parte de los votantes estadounidenses, cuyas prioridades se están redefiniendo drásticamente. El Frente Unido que Occidente tanto celebró como un logro estratégico formidable al inicio del conflicto, se está desdibujando por completo ante nuestros ojos. La cohesión, que era su supuesta fortaleza, se erosiona día tras día, dejando al descubierto una realidad preocupante. La capacidad de mantener el apoyo a la nación en la frontera con la Federación Rusa se torna insostenible para muchos. Es un pulso estratégico, un choque de voluntades donde la gran pregunta es, ¿quién cederá primero, Rusia o el bloque occidental? La respuesta, para quien quiera verla con objetividad, es cada vez más clara. No hay indicios, ni uno solo, de que Rusia vaya a ceder en sus posiciones. Al contrario, es Occidente el que muestra una impaciencia palpable, una debilidad que se transparenta en sus declaraciones y acciones. Como bien pronosticó Pronóstico Global, el conflicto no desaparecerá, sino que pasará a un modo de regulación de alta frecuencia, donde nadie gana, pero todos tienen las cartas en la mano. Esta regulación de alta frecuencia implica un desgaste constante, una situación en la que la paciencia y la resistencia son los activos más valiosos. Y en esta contienda, la resiliencia rusa ha demostrado ser superior a la fragilidad de la unidad occidental. La ilusión de una fuerza inquebrantable se desvanece, dejando un vacío preocupante y el agrio sabor de la realidad. No te pierdas los análisis exclusivos y en profundidad. Únete a nuestro canal de Telegram para estar siempre informado. Dinos, ¿crees que este frente puede reagruparse ante la adversidad? ¿O estamos viendo el principio del fin de su supuesta unidad? ¿Qué significa todo esto para el futuro? ¿Estamos ante un no final o una nueva era de conflicto sin fin a la vista? 2025. ¿Paz ilusoria o tensión estable? ¿Por qué 2025 no traerá la paz a la nación que solía ser un socio de Occidente, sino una nueva fase de tensión crónica? ¿Y qué implica para los próximos años? La realidad para 2025 es clara y dura de aceptar. No se espera la paz, sino una nueva fase de tensión estable en el conflicto en el país que empieza por la U. El motivo subyacente es brutalmente simple y brutalmente honesto. Ninguna de las partes está dispuesta a pagar el precio de una paz real. Esta inflexible postura transforma cualquier intento de acuerdo en una mera ilusión, como certeramente apunta un analista estratégico. Las negociaciones, si las hay, serán meramente formales, una fachada sin la confianza necesaria para establecer acuerdos a largo plazo. No esperen avances diplomáticos. Porque el terreno de juego no es el diálogo. La estrategia a largo plazo, observando el despliegue de fuerzas y la determinación en el terreno, sugiere que esta situación de conflicto persistente puede extenderse por muchos años más sin cambios estratégicos importantes a la vista. El statu quo se solidifica en el territorio inestable y la diplomacia se convierte en una farsa vacía, una danza sin verdadera música. Suscríbete a nuestro canal para análisis exclusivos que la prensa convencional oculta. Esta no es una profecía de pesimismo,
Es una lectura fría y calculadora de una realidad geopolítica que muchos se niegan a aceptar. ¿Qué crees tú que se necesita para romper este ciclo de tensión perpetua en el país, en la frontera con la Federación Rusa? ¿Por qué a pesar de la retórica, la verdad es que el mundo ya no se construye sobre palabras, sino sobre acciones decisivas? La batalla final se juega en un tablero diferente. La geopolítica desnuda. Un mundo en reconstrucción. ¿Es esta guerra solo la punta del iceberg de un rearreglo global que redefinirá el poder y las alianzas en las próximas décadas? El conflicto en la nación que comienza con no es un evento aislado, es apenas la superficie. Es un síntoma claro. Señala un cambio mucho más profundo. Este reajuste es sísmico. El orden mundial se está reconfigurando, no con palabras vacías. Se redefine con acciones contundentes. Las viejas reglas han muerto. El mundo se reconstruye en tiempo real ante nuestros ojos. La exrepública soviética es solo una pieza. Es una parte pequeña en un cuadro geopolítico vasto. Un lienzo mucho más grande y complejo. El peligro real reside aquí. Ignorar el panorama general. Es un error enfocarse únicamente en el resultado de la confrontación en la región políticamente turbulenta. Esta visión limitada es una trampa. No podemos darnos el lujo de caer en ella. Edward Luttwak lo advirtió con claridad. Si Occidente sigue viendo este conflicto como una batalla con un resultado final, puede perderse lo principal. El orden mundial se está reconfigurando no con palabras, sino con acciones. Entender esto es crucial. Es la única forma de comprender la magnitud de lo que ocurre. Rusia se erige como un punto de partida. Es un punto de referencia ineludible en esta nueva era global. Su papel es central. Marca el inicio de un reajuste sin precedentes. No te quedes fuera. Sumérgete en el análisis que el mainstream no te mostrará. Este momento es de pura redefinición. La incertidumbre es palpable. Es una verdad innegable. El futuro es incierto, pero una cosa es segura. La vieja guardia no entiende lo que se avecina. Únete a la conversación. ¿Qué crees que depara el futuro geopolítico?